participación de Jonathan de Olio Puig, un brillante economista, muy joven, trabajó en Wall Street y es un conferencista y un entrevistado inclusive de cadenas globales. Y qué bueno que comenzamos el año con Jonathan para hablar de temas de mucho interés para todos ustedes. Buenos días, Jonathan. Buenos días, don Ramón, Jacqueline, pueblo dominicano. Buenos días. Yo quisiera comenzar con el economista, que nos haga una especie de qué tú piensas que va a pasar con la economía dominicana, con la economía mundial, pero con la óptica del economista, no del conferencista positivo y optimista que tú eres. Yo creo, don Ramón, que para que nuestro país pueda sobrellevar los retos de la pandemia y los demás retos cónsonos con la dinámica económica global, tenemos que incrementar nuestra capacidad de producción. Estamos viendo una inflación sin precedentes tomar lugar a nivel global. También tenemos una inflación subyacente que obedece a políticas que se han tomado a nivel nacional, y la única manera de enfrentar ese particular es a partir de un aumento significativo en la producción. De modo que entiendo que el gobierno debe quitar todos los impedimentos a que nosotros podamos hacer eso. Por ejemplo, hay muchas medidas medioambientales. ¿Qué son impedimentos? Que son impedimentos a un incremento en el nivel de producción. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, mi queridísima Jacqueline, el Boulevard Turístico del Atlántico. Los primeros 14 kilómetros del Boulevard Turístico del Atlántico en dirección oeste-este no se pueden desarrollar. Ahí hay 5 kilómetros de playa. Lo más cercano al Aeropuerto Internacional El Catey no se puede desarrollar porque en el 2011... Pero el Catey está en Samaná. Correcto. Estamos hablando del Boulevard Turístico del Atlántico, en Samaná. Esos primeros 14... ¿Tú has visto la cueva ahí en el Boulevard Turístico del Atlántico cuando vas por el kilómetro 4 o 5? ¿Lo has visto? Esos primeros 14 kilómetros donde está el llano al lado del aeropuerto, que es el área del Boulevard Turístico del Atlántico con menos inercia. Ahí está Playa La Majagua, Playa Jackson, Cayo Jackson, un atractivo turístico tremendo, y no se ha podido desarrollar porque en el 2011 el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina emitió un decreto, el 65411, que declara la vía como vía panorámica y no se puede construir a 250 metros a cada lado de la carretera. Bien, eso inhabilita más de 7 millones de metros con 5 kilómetros de playa. Muchos inversionistas han querido invertir y desarrollar de manera sustentable esa joya que tenemos en la península de Samaná y no se ha podido. Esa es la vía que va a Las Terrenas. Esa es la vía que va a Las Terrenas. Pero fíjate, ahí tenemos 5 kilómetros de playa que nada tiene que envidiarle a las playas de Las Terrenas. Playa Jackson, Playa La Majagua, nadie las conoce. ¿Por qué? Porque tenemos esos apoyos al desarrollo. Y quizás eso se replica en otras zonas del país. Quizás inventariar todo eso y ver la factibilidad de que estén esos decretos y el impedimento que tenga para el desarrollo. Sí, porque ese tipo de cosas debe ser motivo de una ley. Correcto. Ok, si hay una ley que lo declara protegida, ni modo. Pero no motivo de una ley. Yo vi un artículo que tú escribiste recientemente. Sí, he escrito unos cuantos, de hecho. Sobre ese caso. Está el decreto 65411, el de la vía panorámica, que no permite que se construya 250 metros de cada lado de la carretera. Entonces estamos hablando, si tiramos el área del rectángulo, base por altura, tenemos una altura de 500 metros por 14.000 metros, que son los primeros 14 kilómetros. Es decir, que tampoco del lado contrario a la playa no se puede construir. No se puede, a 250 metros de la carretera, cosa que es un absurdo. Si me dices, ok, 30 metros o 60 metros, pero 250 metros. Bien. Y en adición al decreto 65411 está el 57109, que ese sí declara al llano, que está ahí contiguo al Catey, como zona protegida, la zona protegida Gran Estero. Pero ¿qué pasa, Jacqueline? Si bien ese decreto, el 57109, declara esa zona como área protegida categoría 4, ahí tenemos desarrollo. El mismo aeropuerto está en plena área protegida. ¿Qué pasa? El aeropuerto se inauguró en el año 2006 y el decreto se emite en el año 2009, cosa que causa sospecha. ¿Cómo es que el gobierno gestiona el desarrollo de un aeropuerto en 2006 y 3 años después declara la zona como zona protegida? Muchos dicen que parece que había gente del gobierno que quería apropiarse de esos terrenos. ¿Bien?
Bueno, como has estudiado mucho la zona de Samaná, Jonathan, y tu condición de conferencista y de economista, hemos visto lo que ocurrió justamente con el peaje a Samaná. Se renegoció la deuda para quitar el famoso peaje sombra, pero las autoridades anuncian recientemente la disminución de un 20% del peaje. Con esa disminución de un 20% del peaje, ¿tú crees que es posible esas expectativas que tiene el gobierno de que se va a aumentar considerablemente la afluencia de personas? No, no necesariamente. ¿Por qué? Vamos al fundamento del problema, a la raíz del problema. ¿Cuántas habitaciones tenemos en Samaná? 3.500 habitaciones. Para yo crear un mayor flujo de turistas con dinero discrecional para gastar en Samaná, tengo que tener más habitaciones. Y no puedo tener las habitaciones que podría tener si estás impidiendo que yo desarrolle la playa que tenemos en Samaná. ¿Me doy a entender? Entonces, gloria a Dios por la renegociación que se pudo llevar a cabo y por la reducción del 20%, pero esa no es la causa que va a ocasionar el efecto que queremos, que es un mayor flujo y un mayor estado de bienestar para Samaná y el país en sentido general. Necesitamos más habitaciones. Jonathan, y ahí caemos, porque este gobierno ha puesto todos los huevos en la canasta de las alianzas público-privadas y de los fideicomisos, y ese proyecto demostró que no es rentable. El gobierno podrá bajar el peaje a 60 o 50 pesos, porque nada, eso sale del bolsillo de los contribuyentes. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre las alianzas públicas-privadas en obras de infraestructura, así como carreteras o qué sé yo, el desarrollo de pedernales? Pueden prosperar siempre y cuando sean objeto de la debida supervisión y se mantenga a raya cualquier tráfico de influencia, cualquier indicio de corrupción. Y debemos crear las condiciones para que personas competentes del área privada, tanto a nivel nacional como internacional, puedan participar. No queremos que se replique un asunto similar al de Odebrecht, ¿bien? Donde participantes del sector privado de Canadá, de Estados Unidos, de Europa se mantenían al margen porque los canadienses, los estadounidenses y los europeos, si dan un soborno en República Dominicana, pueden ser encausados judicialmente en sus países, no así los brasileños. Bien, por eso Odebrecht siempre se llevaba los contratos gruesos en República Dominicana. Siempre y cuando no repliquemos esos comportamientos, yo creo que puede dar pie con bola. Pero ahora, para que hasta qué punto, por ejemplo, se ha hablado mucho de la carretera del Ámbar. Es decir, ¿cuánto de peaje estaría dispuesta una persona a pagar para ahorrarse media hora de desplazamiento? Cuando ya hay dos vías alternativas. ¿Y cuánto va a esperar esa empresa privada para recuperar lo que invirtió haciendo la carretera? Es decir, son dos cosas. Lo que pasa es que la gallina antecede al huevo, no el huevo a la gallina. Por más que los macroevolucionistas te digan que nosotros evolucionamos de una sopa cósmica, un rayo, una célula unicelular, después no. La gallina antecede al huevo. Cuando Dios nos creó a la gallina y al gallo y después vinieron los huevos. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la carretera de la mar? Bueno, que primero necesitamos una oferta habitacional importante en esa zona que cree un flujo significativo vehicular que permita llegar a una escala mínima suficiente de modo que sea rentable el proyecto. ¿Y no la tiene ahora, Jonathan? No tengo ese dato y tendría que verificar antes de dar una respuesta sobre el particular. Bien, pero si lo hay, entonces se puede llegar a una escala mínima suficiente de vehículos que justifiquen cierta tarifa, pero tiene que haber una escala mínima suficiente. Cuando hablo de escala mínima suficiente, hablo de por ejemplo, este reloj. ¿Bien? Este reloj le costó al fabricante, quizás, por decir algo, $1 millón producir el prototipo. ¿Bien? ¿Por qué me lo vendió a mí a $200 y se ganó 180? Bueno, porque produjo 100,000, 1 millón. Entonces el costo promedio de cada reloj bajó. ¿Bien? Pero si producía 10 nada más, tuvo que el precio competitivo hubiese sido, no sé, 100,000, 200,000 dólares y nadie lo iba a comprar. La cosa es que nosotros tenemos que buscar un modo y una manera de tener una escala mínima suficiente en estos polos turísticos, ya sea el área de Miche, ya sea Samaná, ya sea Pedernales, para justificar y financiar estos proyectos infraestructurales.
Pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera retomar un tanto la visión que tú tienes del comportamiento de la economía dominicana y de la economía global a la luz de la incertidumbre que significa un COVID que ya va para su 3er año. Ya el bebecito ha crecido y ha celebró los evolucionado. 2 años. Claro. Y se ha readaptado. Yo creo que sí, bien, como usted bien puntualizó en la introducción, el COVID es una variable que nos puede poner en cuarentena en cualquier momento. Yo creo que debemos buscar modos y maneras de continuar en actividad a pesar del COVID, porque la única manera en que vamos a poder enfrentar estos retos económicos que tenemos, el mayor de los cuales es la inflación y el estancamiento, la estanflación, es a partir de una mayor producción. Y si nos dejamos amedrentar por el COVID, entonces yo creo que el costo de nosotros mantenernos al margen de entrar en una actividad económica plena será mucho mayor que el beneficio. Vamos a una breve pausa, Jonathan. Nos quedan muchos temas, especialmente los libros y las conferencias que tiene a pesar del COVID. Hoy mismo tiene una conferencia. Así que volvemos en unos minutos con Jonathan de Olio Puig. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Jonathan de Olio Puig, economista y conferencista. Y justamente hay muchas preguntas, pero yo quisiera, nos ha traído este libro, Emprendiendo la Gracia, del error total a la transformación integral. Esta es la más reciente obra, Jonathan. Correcto. Y bueno, yo en lo que estaban hablando y haciendo las preguntas ya me leí esta parte y me llamó mucho la atención el contenido de la misma. Si nos pudiera compartir con los televidentes en qué consiste y qué tú buscas con este libro. Bueno, en Emprendiendo la Gracia nosotros extrapolamos, Jacqueline, de lo económico a lo teológico. Y hacemos preguntas fundamentales en lo que tiene que ver con la dinámica existencial del ser humano. Ya sabe. Sí. Hablamos del hecho de que somos creación. Es un crossover interesante de la economía a la teología. Sí. Pero tenemos la economía presente desde la caída. Bien. ¿Por qué estudiamos en economía, Jacqueline? Nosotros estudiamos la escasez. Cómo administrar eficiente y efectivamente los recursos limitados de tierra, capital y trabajo. Y la escasez viene a causa del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Antes de que entrara el pecado en escena, la muerte no existía. Una vez la muerte se constituyó en parte inherente de nuestra existencia, ahí nace la economía. Bien, entonces la teología va casada íntimamente, intrínsecamente con la economía. Aquí comenzamos hablando del hecho de que somos creación. Dice, mira, Jonathan, pero ¿por qué tienes que puntualizar algo que se cae de la mata? Bueno, porque muchos creen, hay una gran mayoría de personas que creen que no somos creación, creen que nosotros somos producto de la interacción aleatoria del tiempo, el espacio y la materia. ¿Y por qué se montan en esa guagua de la macroevolución, de que nosotros somos producto de esa interacción al azar? Bueno, porque no quieren responder a los parámetros de un creador. Si somos creación, eso quiere decir que tenemos un creador, y si tenemos un creador, entonces tenemos que obedecer a sus parámetros. La razón por la cual el establishment científico se montó en la guagua de Charles Darwin en los 1800 no fue por el rigor científico de Charles Darwin, fue porque querían una alternativa a la narrativa bíblica. Pero lo de Charles Darwin fue una gran especulación. O sea, el hombre dice, en su libro, que la selección natural es la explicación del origen de las especies. ¿Cuál es la base de la ciencia, mi querida Jacqueline? La observación. ¿Quién observó el origen de la especie? Nadie pudo observar el origen de la especie más que Dios, el que la originó. Entonces, que Darwin diga que la selección natural, el proceso a partir del cual, a partir de una especie se originan otras diferentes, es lo que explica que nosotros tengamos lo que tenemos hoy, es una gran especulación. Se necesita más fe para creer en Darwin que para creer en la narrativa creativa del Génesis. Porque fue a la isla Galápagos, vivió en unas especies que no las había visto en otros países, y entonces él concluyó con eso. O sea, nosotros nos adaptamos. Yo me voy a Estados Unidos. Bueno, usted acaba de llegar de Denver, Colorado. Allá usted andaba abrigado con su gorro, con su bufanda y demás. Usted se adaptó. Y quizás tuvo que hablar inglés aquí y allá. Se adaptó, ¿verdad que sí? Nosotros nos adaptamos, pero no macroevolucionamos, no mutamos. Lo que nosotros hemos observado a través de la historia de la humanidad ¿Cómo es que no? El ser humano adaptamos. sí, pero sí evoluciona. Claro, microevoluciona, pero no macroevoluciona. No es que de un lagarto sale un ser humano. Un león o... No, de ninguna manera. Eso nunca se ha observado. Eso es una historia que nos han contado.
pero nunca se ha observado Jonathan, de primera mano. volviendo al tema que preocupa quizá a la población y particularmente a la República Dominicana a este inicio de año, y tú hablaste de la importancia del incremento de la producción, lo que puede garantizar un futuro más estable para cualquier país, y la República Dominicana no es la excepción. Además de la identificación de esas contradicciones que tú mencionabas con limitaciones de zonas protegidas que pudieran ser explotadas, ¿qué otras ideas tú tienes de que podamos aumentar nuestra producción en este 2022? Bueno, en el mediano plazo, porque esa es la cosa, la producción en el corto plazo se aumenta a partir de la eliminación de barreras a la producción. Ahora, en el mediano plazo, que es lo que queremos, porque eso es lo que nos va a llevar del crecimiento al desarrollo, lo que necesitamos es más educación. Y para que ese crecimiento y ese incremento en la producción tome lugar de manera expedita en los próximos 3 años, necesitamos importar capital humano a República Dominicana. Porque ahora mismo no... ¿Importar capital humano? Claro. ¿De dónde? De valor agregado. Áreas? Lo podemos importar de Europa, de Estados Unidos, de Asia, bien, pero importarlo con el objeto de que esa importación de capital humano se constituya en una transferencia de conocimiento. ¿Para cuáles a los áreas, dominicanos. Jonathan? Por ejemplo, ¿en cuáles áreas necesitamos esa? Por ejemplo, en el área docente. Ya. Pero eso ha tenido siempre, eso se ha dicho y hasta se ha anunciado, pero... Claro. Se ha hablado de gobiernos- 3 Ah, profesores cubanos, españoles, pero la ADP No. dice que no. Exacto, y No, los es que esa gobiernos es la tienen cosa. miedo. No vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar si respondemos a un grupo político clientelar. Ahí está la ADP diciendo que no favorece que se reinicien las clases. Yo entiendo la dinámica del COVID, pero eso no lo debe determinar. La ADP lo que busca es responder a intereses políticos. No necesariamente tienen el mejor interés de nuestros niños en mente. Bien, pero nosotros nos dejamos sí. dominar por la ADP, por la Asociación de Camioneros, por el Sindicato de Choferes, y por eso no nos Y si desarrollamos. se va a la clase virtual, es otro año perdido. Es otro año perdido. Porque el año pasado fue perdido, por más que se invirtió en televisión, en radio, en computadoras, perdimos 2 años. Jonathan, Y ahí se hicieron cosas, o sea, hubo programas que se implementaron a través del Ministerio de Educación que costaron demasiado y el resultado de esa inversión no lo vemos. Vamos a ver qué fue lo que se hizo ahí en educación. Vemos que salió un ministro de ahí, no sé qué fue lo que sucedió ahí con todo ese dinero que se le dio para hacer lo que hicieron, pero vamos a ver eso. Jonathan, todavía y está dirimiéndose. además de la educación, ¿en cuáles otras áreas necesitamos ese booster, esa fuerza y esa experiencia que tienen otros profesionales de otros países? Además de la educación, ¿en cuáles otras áreas? Bueno, yo creo que debemos abordar esto de manera orgánica. Yo creo que un área donde nosotros tenemos una ventaja natural en lo que tiene que ver con agregarle valor al producto primario es en la agricultura. Bien, y hemos dado pasos importantes en ese sentido. Hemos importado, por ejemplo, mucho capital humano y mucho conocimiento de Israel, que nos han ayudado mucho en lo que tiene que ver con agregarle valor al producto primario. Si eso debe potencializarse. por Debe ejemplo. potencializarse y debe llevarse a otra escala, ¿bien? Porque o sea, hay mucha tierra baldía en República Dominicana. Hay mucha tierra arable que no está siendo aprovechada. Porque ya en los campos los jóvenes no quieren necesariamente trabajar la tierra. En vez de trabajar la tierra se buscan, no sé, una chiripa, un motor. Correcto. Entonces, el gobierno debe crear políticas públicas a partir de las cuales incentive a la generación que viene subiendo a darle calor al campo, porque todavía tenemos una ventaja comparativa en lo que tiene que ver con la producción de productos agriculturales y no estamos aprovechando esa ventaja comparativa que tenemos, porque todavía tenemos mano de obra competitiva, relativamente barata, y tenemos una cantidad significativa de tierra arable que está siendo subutilizada. Entonces, para nosotros incrementar la producción sobre suelo y bajo cielo quisqueyano, tenemos que hacer un levantamiento de los recursos que están ociosos y ver cómo podemos darle el switch para utilizarlos. Bien. En el otro segmento tú dijiste una palabra que quizá pudo pasar desapercibida,
lo de la inflación subyacente, sí. Es cierto que tenemos una inflación importada, pero el mayor componente fue por la política monetaria. Ya el Banco Central apretó y en 2 meses llevó la tasa de política de 3 a 4.5%. Pero se esperan medidas similares en los Estados Unidos. La inflación anualizada en noviembre fue la más alta en 40 años en los Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí vienen también medidas que, si suben la tasa de interés en los Estados Unidos, nos afecta. Nos afecta, naturalmente. Y el problema con la expansión de la oferta de dinero en Estados Unidos no ha sido nada más la expansión de la oferta de dinero. Es que esos dineros se han utilizado no para incentivar la producción, sino para desincentivarla. Lo que ha dado lugar a stagflation, esta inflación en los Estados Unidos. Yo estuve trabajando con cámaras de comercio hispanas en Estados Unidos en el último trimestre del año pasado y hablé con decenas de pequeños y medianos negocios. Y el mayor problema de cada uno de ellos, de todos y cada uno, y los entrevisté a cada uno por lo menos media hora. Jonathan, no tenemos personal porque la gente no quiere trabajar, porque está recibiendo una transferencia unilateral del gobierno federal. Entonces, ¿por qué el gobierno federal está haciendo el particular? Bueno, porque quiere mantener el voto duro de ciertos segmentos del electorado de cara al 2022, a las elecciones de ahora de noviembre. Bien, esperemos que el pueblo norteamericano despierte y le ponga un contrapeso a estas políticas que está tomando la administración de Biden, que no son cónsonas con el buen criterio en lo que tiene que ver. ¿China le va a ganar la carrera a los Estados Unidos? Puede ser, claro que sí. Si continuamos viendo un gobierno estadounidense tomando decisiones tan incoherentes como la ha tomado el gobierno de Biden, no nada más en materia económica, sino también en materia de política internacional. Miren el desastre de Afganistán. No nada más en materia de política internacional, sino también en materia medioambiental. Estados Unidos bajo Trump era independiente en términos de sus fuentes de energía. Ahora este señor Biden ha tomado medidas que ha hecho de Estados Unidos un país nuevamente dependiente de importaciones de combustibles fósiles de países que no son amigos de los Estados Unidos. Entonces, si continuamos tomando políticas de esa naturaleza, Estados Unidos naturalmente va a caer frente a China. Hace unos meses estaban por allá por Irlanda, en el COP26, la cumbre medioambiental. Sí. Ahí estaba China. No, China está diciendo, ahora yo estoy desarrollándome, yo no me voy a supeditar a unas políticas medioambientales que ustedes no respetaron cuando se estaban desarrollando. China no está respondiendo a las medidas medioambientales que se está autoimponiendo Occidente. No con el objeto necesariamente de proteger el medio ambiente, sino con el objeto primordial de proteger intereses. Y nosotros, en el tercer mundo, en el sur global, en República Dominicana en particular, tenemos que tener cuidado con ese tema medioambiental, porque el tema medioambiental se ha convertido en el colonialismo del siglo XXI. Los países desarrollados nos quieren imponer a nosotros unas medidas medioambientales que ellos, cuando se estaban desarrollando, no respetaron y desarrollaron. ¿Me doy a entender? Entonces, usted ve muchas de las leyes aquí que hablan de política medioambiental, son copy-paste, copian y pegan. No se ajustan a la realidad dominicana. Y eso tenemos que cambiarlo. Finalmente, Jonathan, tu agenda de conferencias en este año. Comenzamos con República Dominicana. Tenemos que comenzar sobre suelo y bajo cielo quisqueyano, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y eso tomará lugar esta tarde en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Vamos a estar impartiendo la conferencia Arranca con Ideas Claras. Nuestra conferencia se basa en una metodología que creamos que se llama asimismo Ideas Claras, y damos una serie de parámetros, de paradigmas y de conceptos a partir de los cuales el emprendedor puede desarrollar su dinámica empresarial sobre la base no del ensayo-error, sino sobre la base de la metodología del emprendimiento, metodología que nos permite ir más allá del probando es que se sabe, porque a veces dicen, no, que probando es que se sabe, y si bien probando es que se sabe, es mejor saber antes de probar para nuestros recursos bien administrar. Claro. Y ya tenemos recursos en nuestro haber para desarrollar estructuras que minimicen los riesgos y aumenten las probabilidades de éxito. Los que estén interesados en tener esas herramientas, los invito a que se den cita esta tarde en el Ministerio de Industria y Comercio a partir de las 4. Lleve su mascarilla, tranquilo, que prevaleceremos de una manera u otra.
Y tienes más a lo largo Sí, del año. de aquí voy para Texas, voy a estar interactuando con grupos tanto hispanos como norteamericanos, sigo después para Las Vegas, para Los Ángeles, para Chicago, agotando la agenda, porque como le decía tras bastidores, sí, tenemos que tomar las medidas del lugar, ponernos la mascarilla, vacunarnos, lo que usted quiera, pero si nos mantenemos al margen de la producción, lo que vamos a hacer es exacerbar la situación. Tenemos que salir de casa. El quédate en casa no funciona, especialmente para una economía como la nuestra, donde la mayoría de las actividades son de uso de mano de obra intensiva. Eso no se hace desde casa. Hay que salir a trabajar a la calle con las medidas del lugar, pero hay que salir a trabajar y producir, porque esa es la única manera que vamos a subsistir y, con el favor de Dios, sobresalir en este 2022. Cierre con broche de oro. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Interesante. Y el como libro siempre. está disponible en jonathandeolio.com y en mis redes sociales, @JonathanDeolioPuig. Así que hay que comprarlo online. Que comprarlo online. Ya vamos a hacer el descenso encuesta eventualmente, pero puede ir adquiriéndolo en las redes sociales. Y vamos a estar, a pesar de que voy a estar saliendo mucho al país, estoy en el país por lo menos 2 semanas de cada mes, disponible para conferencias sobre estos temas en particular. Magnífico. Muchas gracias, Jonathan. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Recta final del Telematutino